Gloria a Dios. Damos gracias al Señor de que podemos compartir la palabra. Y estaba pensando algo que todo cristiano debe anhelar, que es tener a Jesús como el modelo. Dice que Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso nosotros tenemos que anhelar ser como Él, tener su carácter, su amor, su misericordia. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu y Él comienza a transformarnos, a cambiarnos. Pero también mucho tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestro deseo de agradarle en todo y poder vivir la libertad que Cristo nos ha dado, ¿no? Entendemos que cuando no conocíamos a Cristo vivíamos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba, el pecado tomaba el dominio completo de nosotros y nos controlaba. Pero hoy que conocimos la verdad, que conocimos a Cristo, debemos entender que necesitamos imitar su santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso vamos a compartir una palabra que está aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Y dice la palabra de Dios: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Lo que sí sabemos es que dice que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Quiere decir que llegamos a Cristo, recibimos el Espíritu de Dios, pero nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovado nuestros pensamientos, y para eso necesitamos acercarnos a Dios en oración, en búsqueda y en el conocimiento profundo de las Escrituras, porque al oír la palabra vamos siendo santificados y vamos siendo corregidos y orientados para andar como Él anduvo, ¿no? Sabiendo que la presencia de Dios está en nosotros, y esa presencia de Dios, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ayuda a poder ir en ese camino de santificación, que es una obra del Espíritu de Dios, pero una decisión propia. Y hay tres áreas donde nosotros podemos pecar. Aquí la Biblia habla de que debemos ser santificados en esas tres áreas. Por eso necesitamos dejarnos examinar por la luz de la palabra de Dios, para que nosotros podamos desechar toda práctica, todo hábito, todo lo que desagrade a Cristo. Debemos aborrecer el pecado, sabiendo que el pecado nos separó de Dios. El hombre está separado de Dios por el pecado, pero cuando venimos a Cristo nos arrepentimos, le pedimos perdón, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, y el Espíritu Santo nos lleva cada día a una transformación continua, que es una obra de Él, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Entonces, lo que dice el versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Eso tiene que ver con nuestra voluntad. Debemos abstenernos de maneras de conducirnos y de obras pecaminosas que nos controlaban y que eran comunes en nuestro medio, pero ahora en Cristo no debe ser común, porque nosotros debemos ser santos como Él es santo. Y la santidad tiene que estar en todo nuestro ser, cuerpo, espíritu, alma, para poder ser irreprensible hasta la venida del Señor. Y fíjese lo que dice el versículo 23: el mismo paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Espíritu, ¿no? Necesitamos tener un buen espíritu. Necesitamos tener porque tenemos el Espíritu de Cristo, pero necesitamos saber que debemos tener esa relación que nos ayuda a ser limpiados a través de esa agua del Espíritu. Vamos siendo regenerados, vamos siendo transformados, nos exponemos en el Espíritu a tener esa conexión con el Señor, y ahí viene la santificación. Por eso tenemos que desechar todo lo que al Señor le desagrada. Sabemos que podemos pecar en el área espiritual y podemos quedar atados nuevamente y amarrados a cosas que el Señor no quiere que nosotros estemos encadenados al pecado, sino que estemos amalgamados en amor con Él y viviendo en la libertad que Él nos da. Sabemos que en el área espiritual podemos
conceder nuestro ser a un curandero, a alguien que practica la hechicería, la adivinación, y tenemos que renunciar a esas prácticas esotéricas, a esas prácticas de curanderismo que nos han atado espiritualmente, que han traído consecuencias nefastas y que nos han arruinado espiritualmente por cederle terreno a Satanás. Tenemos que andar en luz como Él es luz. Cristo es el que nos da la luz en nuestro entendimiento para saber que todo lo que tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con las prácticas de espiritismo y todas esas cosas, tenemos que pedirle perdón al Señor, renunciar a eso y despojarnos de todo lo que nos amarra a una práctica que quizás en la ignorancia lo cometimos, pero tenemos que pedirle perdón al Señor y desatarnos de todo lo que es el área espiritual y poder ser santificado en el Espíritu y ser lleno del Espíritu de Dios, ser ungido con el Espíritu de Dios y poder caminar erguido sabiendo que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. También necesitamos ser santificados, ¿no?, en el área del alma, ¿no? Dice que el alma que pecare morirá. Debemos saber que nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos deben ser transformados, deben ser regenerados a través de poder escudriñar las Escrituras y dejar que el Espíritu de Dios vaya cambiando nuestra mentalidad y podamos así decir que tenemos la mente de Cristo y podemos pensar como Él piensa y podemos sentir como Él siente y podemos pensar lo bueno, lo puro, lo de buen nombre. ¿Y qué tenemos que desechar de nuestros pensamientos para no pecar con el alma? Y tenemos que quitar lo que es la envidia. No, muchas veces las personas son movidas por la envidia, son atormentadas por querer alcanzar cosas que no tienen. Sabemos que es algo que el Señor aborrece. Entonces tenemos que desechar la envidia, tenemos que desechar el odio, el resentimiento, la falta de perdón. Son cosas que abren la puerta a tener problemas espirituales, tormentos, perturbaciones en nuestra mente, porque la falta de perdón es un pecado, el resentimiento es un pecado. Dice que no tenemos que dejar que ninguna raíz de amargura se vaya arraigando en nuestro corazón, porque no solo que la raíz de amargura en nuestra alma nos perjudica y nos enferma espiritualmente, nos enferma físicamente, pero también contamina a otros, dice la palabra, ¿no? La amargura que contagiamos puede contagiar a nuestra familia, puede dispersarse por la iglesia. Entonces tenemos que desechar la amargura, tenemos que desechar todo mal pensamiento. Sabemos que Jesús dijo que no hace falta tener un acto sexual, con pensar ya con codicia o con lascivia ya uno peca. Entonces necesitamos pedirle al Señor que Él santifique nuestra mente, que podamos pensar lo bueno, lo puro, lo de buen nombre. En esto pensar. Dice que los que de corazón limpio son los que verán a Dios. Pedirle al Señor, Señor, sigue transformando mi mente, ¿no? Sigue limpiando mi mente. Cuando nosotros venimos a Cristo del mundo, de estar lejos de Dios, de vivir a nuestra manera, tenemos en la mente muchas cosas malas. Almacenamos un montón de cosas malas y tenemos que renunciar a esas cosas. Tenemos que quitarle la autoridad a esos pensamientos y dejar que el pensamiento de Cristo se vaya arraigando en nuestro ser a través del estudio profundo de las Escrituras, sistemático, y de poder absorber el pensamiento de Dios y poder renunciar a todo mal pensamiento que nos va a traer grandes problemas. Los celos también es otro pecado en nuestra alma. ¿Cuántos noviazgos se destruyen? ¿Cuántos matrimonios se destruyen? Porque el celo es un espíritu y perturba nuestra mente. Necesitamos renunciar a ese espíritu de celo, saber que es un pecado, es una obra de la carne y tenemos que desecharlo porque eso puede traer grandes problemas, amarguras y aún arruinar matrimonios hermosos. Pero el celo ya es un tormento, ¿no? Ya hay un celo que ya es sobrenatural, ya la persona está atormentada cuando duerme, está atormentado cuando ve a la persona hablar con otro, ya es algo que
empieza a perturbar y a atormentar la mente, necesitamos renunciar a ese espíritu de celos y pedirle al Señor que nos dé una mente cambiada, una mente transformada, una mente santificada por el poder de Jesucristo. Amén. Necesitamos entregarle, como le decía, nuestro espíritu para ser santificado, nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, renunciar a la incredulidad y pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe para no desagradar a Dios y para no tener realmente dudas del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Estamos con Cristo en el tiempo de la gracia, pero no tenemos que tener un libertinaje, sino tenemos que buscar caminar tras los pies de Jesucristo y poder agradarle en toda nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude a ser santificados en nuestros pensamientos y pensar en fe, pensar en victoria, pensar en lo bueno, pensar que con Cristo todo lo puedo y con Él, si Él está con nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? Tengamos esa fortaleza espiritual, esa mentalidad del reino, de conquistar, de avanzar y de caminar en pureza, ¿no? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual: consérvate puro, ¿no? Conservémonos puro, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser, lo consagremos a Dios para que el enemigo no tenga lugar, para que no le abramos la puerta al diablo. Dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Y muchas veces le damos lugar al diablo cuando ya empezamos a deslizarnos en prácticas que habíamos abandonado y empezamos a tener grandes problemas espirituales. Así que el Señor nos ayude a poder ser santificado en nuestra mente. Y fíjese también algo más. Dice, ¿no?, el 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Podemos pecar con el cuerpo? Claro que podemos pecar con el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Si no lo cuidamos, si no lo alimentamos bien, si ingerimos drogas, si ingerimos alcohol, si comemos excesivamente, si maltratamos nuestro cuerpo, estamos pecando. Porque este cuerpo le pertenece al Señor cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo. ¿Cómo podemos pecar con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo puede ser usado para la fornicación, para los pecados sexuales, para tantas cosas perversas que hoy se toma como algo común en la sociedad, pero nosotros tenemos que entender que nuestra sexualidad tiene que estar en el marco del matrimonio, y cuando está en el marco del matrimonio, el Señor aprueba esas cosas, y que Dios creó al hombre y creó a la mujer, no creó ningún otro sexo más. Entonces debemos entender que aún nuestros ojos, cuando nosotros absorbemos cosas que son perjudiciales para nuestra alma, perjudiciales para nuestra santidad, nuestra mente le da la orden al cuerpo y luego podemos deslizarnos en prácticas sexuales que también traen ataduras espirituales y traen consecuencias espirituales, porque nosotros tenemos que consagrar nuestro cuerpo al Señor, porque es donde mora la presencia del Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude a poder consagrarle todo nuestro ser. Dice la Biblia que somos un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que podamos consagrar nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo enteramente al Señor y poder vivir bajo la unción, vivir bajo la presencia de Dios, caminar en autoridad y en poder. Y fíjese lo que dice el versículo 24: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Quiere decir que el Señor es el que nos ayuda en el proceso de santificación. Cuando recibimos a Cristo, el Señor nos perdona, nos limpia, y el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestro carácter sea transformado, sea realmente cambiado totalmente, hasta llegar a conocer realmente cómo caminó Cristo y cómo debemos caminar. Debemos andar como Él anduvo. Por eso, si usted me acompaña, ya vamos terminando. Gálatas capítulo 5, versículo 16, habla la diferencia, ¿no?, de
cuando nosotros andamos en la carne, en las pasiones, en las cosas de este mundo, eso nos trae ruina, nos trae consecuencias. Y fíjese, después mírala una por una y podamos, a través de lo que recibimos en esta noche, desechar lo que desagrada a Dios. Fíjese lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis... Porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y escuche, el 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Necesitamos practicar las escrituras en nuestra vida, no estas cosas que practicábamos antes como algo común, porque necesitamos ser santificados en el espíritu, santificados en el alma y santificados en el cuerpo. Que el Señor nos ayude a andar en el espíritu y a no satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y podamos andar así en victoria, con gozo, con paz, llevando presencia del Espíritu de Dios a donde caminemos, llevando la palabra, llevando buenas nuevas. Que el Señor nos ayude a poder agradarle en todo nuestro ser y a ser santificado en todo nuestro ser. Que Dios le bendiga.